bueno amigos, estamos para conversar en este momento con el doctor David Velasco, el representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ellos han presentado un proyecto de ley antiterrorista que recoge las disposiciones del fallo del Tribunal Constitucional y adecúa nuestra legislación a estas disposiciones. Un poco el trabajo que viene realizando la Comisión de alto nivel formada justamente en uso de la delegación de facultades legislativas. Doctor Velasco, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, doctora, y a ustedes el agradecimiento por darnos la posibilidad de podernos dirigirnos a la opinión pública a exponer nuestra propuesta normativa. En realidad, este proyecto de ley sobre el delito del terrorismo tiene un poco, no le digo la estructura, pero toca los mismos temas que toca el que presentó la célula parlamentaria aprista. Es decir, hay que establecer aquí un plazo, un procedimiento, unas penas máximas, y lo que ustedes están haciendo además, como novedad, además del procedimiento, es establecer otra tipificación en realidad. Ustedes arrancan por establecer un tipo básico de terrorismo que entiendo recoge, de acuerdo a ustedes, de mejor manera lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. No se queda con el tipo básico que está en la legislación vigente. Y lo que me preocupa es que la pena del tipo básico es bastante menor, es de 15 a 20 años. ¿Por qué han optado por este camino? Bueno, para comenzar, nosotros sí encontramos sustanciales diferencias entre la propuesta que hacemos con la propuesta hecha por la célula parlamentaria PRI. No, me refiero a que cubren los mismos temas, porque no podrían cubrir otros. Sin duda. Así es. En relación al tipo básico del terrorismo, nosotros nos hemos esforzado sobre todo para tratar de que sea, desde el punto de vista técnico-legal, un tipo básico cerrado, porque se ha estado manejando, de acuerdo al decreto ley antiterrorista vigente, se trata de un tipo básico abierto, que significa que muchas conductas que no necesariamente sean de carácter terrorista puedan ser incluidas y sancionadas como tales. Con relación a las sanciones y a las penas, esto de alguna manera lo adecuamos en función a nuestro ordenamiento penal sustantivo y en función también a los estándares internacionales que se manejan en tratados, ¿no? Pero señor Velasco, la legislación vigente dice no menor de 20. El problema con este artículo es que había que establecer una pena máxima. Es decir, no menor de 20 se mantiene, ni mayor pues de 30, 40, lo que disponga esta comisión. Ustedes bajan, no menor de 15, ni mayor de 20. Sí. Con el límite mínimo no había ningún problema, el problema era el máximo. ¿Por qué bajar las penas a los terroristas? Bueno, porque en realidad en el tipo básico nosotros estamos tratando de que se sancione determinadas conductas concretas, pero no agravadas. Si nosotros nos circunscribimos a ver también la propuesta de lo que sería el artículo 2 del proyecto de ley, circunstancias agravantes, ahí ustedes pueden observar que las penas son no menores de 20 años ni mayores de 35. Claro, pero fíjese usted lo que es el tipo básico, ¿ah? Ojo, no es tampoco no es simplemente el que pertenece a la organización terrorista, no. El que provoca, cree, mentir en un estado de zozobra, alarma o temor en la población o un sector de ella realizando actos contra la vida, el cuerpo, la salud. O sea, estamos hablando de homicidio, de lesiones, ¿no es cierto? Libertad personal, secuestros, contra el patrimonio, contra la seguridad de bienes o servicios públicos o privados. Esto es muy serio, o sea, le está dando a un homicida probablemente una pena no mayor de 20 años. Sin duda, aquí básicamente lo que se sanciona con el tipo básico es la pertenencia a la organización subversiva. Y las circunstancias agravantes como el pertenecer a un grupo dirigencial nacional o regional, o integrar grupos encargados de matar o atentar contra las personas, o utilizar coches bombas u otros medios capaces de poner en peligro la vida de las personas, sí, efectivamente, sí son sancionadas con penas mayores. Pero no es muy buena técnica, doctor, si me permite, no es simplemente una colaboración, decir que solamente el que mata integrando un grupo de aniquilamiento tiene una pena agravada, y el que mata sin integrar el grupo de aniquilamiento no la tiene agravada. O sea... No, lo que sucede es que básicamente en el tipo penal, valga la redundancia, básico, lo que se busca es sancionar la pertenencia a la organización, ¿no? Y que de alguna manera haya coadyuvado a que se realicen estos actos que se tipifican en nuestra propuesta normativa. Y luego, con relación a penas mayores, nosotros tratamos de que éstas se dirijan a circunstancias agravadas como el hecho de ser dirigente nacional, regional,
o participar de manera directa en los hechos de sangre. Señor Velasco, usted no le extrañará que muchos crean que las instituciones de derechos humanos, posición que yo no comparto, son instituciones que promueven solo los derechos de los terroristas, solo los derechos de los beligerantes, no los derechos de toda la sociedad. Y hay quien le podría decir, claro, ustedes están rebajando las penas porque tienen un sesgo a favor de los que están procesados y sentenciados en este momento. ¿No hay un riesgo cuando ustedes presentan este tipo de proyectos de someterse a una crítica de esa naturaleza? Sin duda hay ese riesgo y nos sometemos a esa crítica porque partimos del principio, es una cuestión de principio, desde el punto de vista de derecho penal. El derecho penal, desde el punto de vista técnico, es el último medio al que se recurre para controlar conductas marginales. Existen otros mecanismos para hacerlo. ¿Ok? Nosotros consideramos que la función de la pena es una función resocializadora. ¿Para qué incrementar penas mayores o en todo caso para qué establecer penas mayores o incrementar las ya existentes si al final no va a tener ninguna función resocializadora si una persona 40 años después probablemente no salga de la cárcel porque fallezca en ella? Doctor David Velasco, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que se puede establecer penas de 30 años con una revisión de la conducta del detenido. No están diciendo que se elimina la cadena perpetua. Así es. El detenido puede seguir, según el Tribunal Constitucional, detenido eternamente, perpetuamente, hasta que no cambie su conducta. O sea, piden una revisión sobre su conducta. Ustedes en realidad no veo que recojan eso, sino que están estableciendo que no hay cadena perpetua, ¿ya? Y por otro lado, lo que me preocupa, que digamos habría que discutir, es esta idea de la resocialización de la pena. Yo la entiendo, y es lo que dice nuestra Constitución, pero habría que ser muy ingenuos para creer que hay resocialización dentro del terrorismo en este momento. O sea, usted observe lo que sucede en las cárceles en el Perú en materia de terrorismo. Hay grupos que son inocentes y que están en una situación penosa y que deben salir de las cárceles, pero hay grupos de gente que están trabajando como una organización política, con un planteamiento político que no han cambiado desde el día 1 que entraron a la cárcel. Entonces, ¿hay cierta ingenuidad de decir, se van a resocializar? ¿Se van a integrar políticamente a la sociedad? No necesariamente, nosotros no podemos ser absolutos en lo que va a ocurrir en adelante. Yo creo que hay una cierta desinformación en el tema en concreto que se señalaba, porque existen algunos cientos, si no miles, de personas condenadas por delito de terrorismo a quienes nosotros llamamos desvinculados, que habiendo pertenecido a, ya no pertenecen, desde antes de haber sido detenidos y procesados o cumpliendo condenas. Entonces eso es una comprobación fáctica de hecho que nos permite a nosotros demostrar que efectivamente la pena puede y tiene de hecho una función resocializadora. No por unos cuantos, nosotros vamos a, o por determinadas cantidades menores, nosotros vamos a pretender que eso no va a ser así. Doctor Velasco, usted me decía que el tipo básico es el que determina que la persona pertenezca exclusivamente a la organización terrorista. Pero en realidad en el artículo 8 de su proyecto, el artículo 4 de su proyecto, ustedes ahí sí establecen que el tipo de pertenencia a la asociación tiene una pena incluso menor. El que forma parte de una organización armada que busca subvertir el orden democrático, por el solo hecho de pertenecer a ella, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15. El tipo básico, por lo tanto, no solamente indica pertenencia, implica actividad. Y esa actividad está escrita acá cuando realizan actos de determinado tipo. Así es, lo que pasa es que nosotros queremos marcar la diferencia y tratar de que se trate de que se establezca un tipo penal cerrado cuando decimos de que se pertenezca a una organización armada que tenga como finalidad subvertir el orden democrático. Entonces ahí cerramos nosotros el tipo básico. Y que esta organización armada crea, zozobra y todo lo demás. Eso lo titulan ustedes asociación ilícita. Tipo básico lo titulan digamos, a la persona que es terrorista, pero realiza actividades terroristas. Así es, hechos concretos, pero no que necesariamente participe en hechos de sangre, porque se puede colaborar por algunas cuestiones muy periféricas o indirectas, ¿no es cierto? Pero no necesariamente participar de manera directa en el hecho de sangre. En la pertenencia es el solo hecho de pertenecer a, aun cuando no haya cometido actos concretos de colaboración indirecta en estos hechos de sangre, ¿no? Pero fíjese lo que usted dice, estoy pensando en la cabeza en algunos casos, no voy a decir nombres, sí, pero por supuesto.
si la gente pertenece al grupo dirigencial o regional, normalmente no está involucrado directamente en los hechos de sangre, manda a otros a hacerlo, obviamente. Pero hay personas que apoyan a los grupos nacionales o dirigenciales de las organizaciones terroristas. Y ese apoyo es muy concreto, muy específico, esa colaboración, pero a su vez no están vinculados directamente con los hechos de sangre. Tienen acceso a la información, conocen todo lo que están pasando, no son mandos, ni políticos ni militares. ¿Y esas personas les vamos a dar de 8 a 15 años? No, a esas personas nosotros les vamos a dar de 7 a 12, que es menor todavía. Son actos de colaboración, que nosotros lo tipificamos en lo que sería nuestra propuesta normativa, el artículo 3. Son justamente a lo que usted se refiere, actos concretos de colaboración con hechos de sangre. Y a esas personas que no necesariamente tienen militancia, que no necesariamente tienen convicción de pertenecer a la organización armada, pero que sí han realizado actos concretos que han permitido que se produzcan estos actos terroristas. Señor, en el tema de la incomunicación, usted se permite la incomunicación, en realidad, no la incomunicación en realidad no debería estar muy restringida, pero se permite la detención sin la participación de un juez, sino la detención policial hasta por 15 días, ¿no es cierto? Esa persona, en el trámite regular, puede estar, digamos, puede recibir a su abogado durante lo que dura su detención y finalmente es puesto a disposición del juez. Ustedes están diciendo acá que se puede incomunicar a la persona, incomunicar hasta por un término de 10 días y esa incomunicación no afecta el derecho del detenido a entrevistarse con su abogado. ¿Esto no significa bajar el periodo de 15 a 10 días? En efecto, eso mismo significa... ¿Por qué están bajando el periodo de investigación de 15 a 10 días? Porque es importante que todo delito, todo hecho que haya ocasionado una conducta tipificada como tal, como delito, debe ser investigado por las autoridades correspondientes. Las autoridades correspondientes, en primer lugar, es el Ministerio Público y de inmediato el Poder Judicial. Entonces nosotros no podemos darle una discrecionalidad en el tiempo tan amplia a las autoridades policiales porque en ellos no corresponde la evaluación y ponderación de los delitos. Señor Velasco, de lo que se trataba esta reforma era de darle armas al Estado de Derecho para defenderse del terrorista. Y usted lo que le está dando es, les está cortando las piernas. Hay un plazo que nadie ha cuestionado en el Tribunal Constitucional de 15 días para investigar el delito. Usted dice, no, que sean 10. Es que ¿Se da cuenta? Entonces, lo que es terrible es que después se les dice a las organizaciones por las que usted representa que tienen un sesgo y ustedes dicen que están muy molestos porque no lo tienen. Pero en el momento de examinar el texto, pues resulta que aparentemente sí tienen un sesgo a favor del que está sentenciado por terrorismo. No, el sesgo no es a favor del que está sentenciado por terrorismo. Lo que pasa es que, le reitero, nosotros partimos del principio que las penas tan altas no necesariamente van a evitar la comisión de los delitos, y eso está demostrado científicamente. La pena de muerte ni la cadena perpetua lo evitan. No. Y nosotros, entonces... La pena tiene varios fines. Un fin es, digamos, el fin disuasivo. Sin duda. Pero en este caso no nos importa el fin disuasivo porque ya están sentenciados. Lo que queremos es que esa gente no siga actuando Nosotros realzamos o ponemos el énfasis en la finalidad resocializadora. En el delito de terrorismo igual, por la gravedad y por las connotaciones que tenga, igual de la misma manera lo tratamos e intentamos que así sea. Entonces, como en otros tipos de delitos, entonces no es que haya un sesgo a favor de las personas que van a cometer delitos de terrorismo, solamente. Muy bien, doctor Velasco, le agradezco mucho este proyecto, me imagino se ha tenido en consideración. Hay más aspectos, por cierto, yo no he tenido tiempo de tratarlos todos, hay disposiciones además finales con otros asuntos también de los cuales podríamos discutir bastante. Muchas gracias, doctor Velasco. Y solamente para agregar en 30 segundos, esta propuesta normativa fue elaborada en noviembre del año pasado. O sea, va mucho más allá de lo que ha planteado el tribunal. Cuando ustedes no tenían el fallo. ¿Y no la han podido adaptar al fallo? No, porque sin dejar, o sea, reconociendo que el fallo es bueno, consideramos que todavía tiene algunas limitaciones, como por ejemplo, no se ha pronunciado por el tema de las personas que fueron juzgadas en tribunales comunes. Eso se lo pregunté yo, señor Albarrandí, desde el primer día. Que no me imagino porque era... No tienen una respuesta. Sin embargo, ese argumento se usó para, entre otras cosas, también declarar inconstitucional las normas sobre traición a la patria, ¿no? Decían que eso era un elemento que hacía inconstitucional esa norma. No lo dice el fallo.
Lo consideran, en la parte considerativa está expuesto. El problema del Tribunal Militar es la jurisdicción, estrictamente. Entre otras cosas. Bueno, doctor Velasco, gracias por estar esta noche con nosotros. A usted. Y amigos, vamos a una brevísima pausa y regresamos, sí, para hablar de Tumbes y de la presidenta regional Rosa Medina, que estará en un instante con nosotros.